Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos y oyentes. Es muy interesante el tiempo en el que estamos viviendo. No tiene nada parecido a los tiempos que han pasado. Hay cierta similitud en épocas pasadas que tenían algo parecido, pero nada en comparación a esta época en la que las cosas proféticas, todo lo que Dios habló a través de sus siervos, los profetas, comienzan a tener su sano cumplimiento. Siempre nos preguntamos, ¿cómo será el anticristo? ¿Quién será? No olvidemos esto. El anticristo no va a ser un ser extraterrestre, va a ser un ser humano. En otras palabras, un gobernante dictador con muchas habilidades, hasta el punto que convenza a sus contemporáneos para que se sometan a su guianza, porque les va a demostrar, porque se va a asociar con un líder religioso de fama mundial y de crédito político, religioso. Entonces, así como Hitler, por decir algo, por ejemplo, Hitler fue un tremendo dictador que logró convencer a una nación entera para seguir su mentalidad, su guianza, ya que él los llegó a controlar hasta el punto que lo creían casi como si fuera un dios, así le creían. Este hombre se dice que tenía tanta habilidad que podía tardar 3 horas con un discurso sin repetir una palabra. Eso quiere decir que la inteligencia de este tremendo logró capturar la atención de la mentalidad de toda una nación para convencerlos a hacer lo que él tenía en mente. Él podría haber sido un prototipo, porque el anticristo, ya les digo, les repito, no será un extraterrestre, será un gobernante dictador con habilidades de hacer pensar que él tiene las soluciones y la guianza correcta para hacer un gobierno único a nivel mundial, que se sometan a él. Y por lo que vemos, todo está ya caminando, todo está perfilándose hacia ese rumbo, porque ciertas plagas que llegan cuando son de Dios, hay arrepentimiento, o por el clamor de los siervos de Dios reales que existan, su oración de ellos responde, porque es el intermediario, el hombre que sirve a Dios ante el Señor. Porque en el caso de Moisés venían las plagas
y el rey Faraón se doblegaba y decía: por favor, clámale al Dios verdadero, al Dios tuyo, Moisés, que ya quite la plaga, y sí me voy a someter a obediencia. Y rogaba el siervo de Dios Moisés, y la plaga se detenía. Cuando son de Dios las plagas, por la oración de los que amen a Dios de verdad, Dios detiene esa plaga. Pero cuando son los hombres los que la inventan químicamente, biológicamente, y hacen una travesura que se les escapa de las manos y después no la pueden controlar, esas son las situaciones en que la oración de los justos no es escuchada o más bien no se le pone atención para corregir aquel daño, porque el daño lo hemos provocado nosotros mismos, y en ese caso no hay respuesta inmediata hasta que los que hagan tal daño sean los que entiendan y se humillen delante del Todopoderoso. Pero es tanta la maldad que nos asiste en nuestro tiempo, que la rebeldía de los que causan daño no son capaces de reconocerlo, sino siguen usando esos medios con el fin de lograr algún fin controlador sobre los demás. Cuando los hombres biológicamente inventan algo y se les escapa de las manos alguna plaga mortífera que haga daño, ahí la intervención de Dios no llega pronto, porque es nosotros mismos los que hemos causado el daño. Y cuando los que hemos causado el daño nos humillamos, Dios escucha y tiene misericordia. Distingamos entre una cosa y otra. ¿Quién es el anticristo? Ese es el tema de hoy. Ya dijimos que no es un extraterrestre, va a ser un ser humano, un gobernante, un rey o un gobernante que se establezca como dictador. En el libro de Apocalipsis tenemos algunas cosas, pero quiero que vean lo que dice San Pablo a los tesalonicenses. Escuchen esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 y 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acuerden cómo se le llama. El hombre de pecado va a ser un hombre, un ser humano, que se le titula, según el apóstol San Pablo, se manifiesta el hombre de pecado. Quiere decir que hay dos cosas que van a suceder. Número uno, la apostasía. Venga primero la apostasía. En otras palabras, Cristo en su segunda venida no vendrá sin que primero sucedan estos acontecimientos. Número uno de ellos es la apostasía. Y apostasía significa que miles de personas a nivel mundial que han conocido las cosas de Dios y se han regresado, han dejado el camino de Dios por seguir las fábulas o seguir los intereses propios. Han dejado el camino por el interés de cosas personales. Y eso, porque apostasía significa abandono
de lo que disfruta y lo conoció, o retirada o desertoría. Cuando un soldado es desertor, suelta su compañía, su ejército, lo abandona y se diserta. Eso significa apostasía. Entonces, hay veces que están hablando que se espera un avivamiento antes que el Señor se lleve a su iglesia. Pues quiero que sepan, las cosas que van a suceder es la apostasía, en el que Cristo dijo que uno procure afirmar su fe, establecerse en las cosas fundamentales que Dios ha declarado en las Escrituras, a través de los profetas, de los patriarcas y de los apóstoles. Entonces, es una apostasía la que va a estar en ese tiempo que el Señor se lleve a su iglesia, porque va a sacar los valores, los que se conservan fieles a pesar de tanta rebelión. Por eso Cristo dijo que si nos ponemos listos, todo esa apostasía engaña. Es posible que engañen aún a los escogidos. Bajo esa prueba de circunstancias, la vida de las gentes firmes y fieles a Dios se toman un nuevo interés por las cosas de Dios, hasta el punto de afirmar sus vidas en la justicia y la rectitud. Precisamente esos valores, viendo el Señor que a pesar de una apostasía, cuando hay un engaño que está diciendo no va a pasar nada, porque vendrá un avivamiento maravilloso. No, Señor, lo que va a venir es una apostasía que, si no tenemos cuidado los que estemos en Dios firmes, podemos deslizarnos y ni darnos cuenta que estamos en algo equivocado. Todavía mucha religión interna, pero muy dados al exhibicionismo. Ya no hay respeto ni reverencia, sino exhibicionismo. Y todo eso indica apostasía. Gloria al nombre del Señor. Por eso el apóstol está diciendo, no vendrá, por ejemplo, a recoger su iglesia que no llega a la tierra. Su segunda venida se le comprende cuando será visto corporalmente, pero que vendrá ya con su iglesia. No vendrá sin que antes se manifieste o venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese va a ser un ser humano, un gobernante dictador que se hará presente. En el libro de Apocalipsis se nos dice que surgirá un dictador mundial que será investido con el poder del mismo Satanás y que dirá suyas son las prerrogativas de Dios. Va a ser como yo, igual a Dios, hasta el punto que va a ir haciéndose creer que Él es Dios. Escuchen lo que dice en Apocalipsis. Allí ya es tiempo apocalíptico, capítulo 13. Escuchen esto. Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 18. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Escuchen eso. Se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia. Así se le llama a ese dictador. Tal como a Hitler le hicieron, muchos decían, ese es una bestia. Por ciertos lados tiene esa mención, y por otro lado, nuestra bestia, ¿quién la frenará?, dirán los ingratos y los corruptos. Sigue. Y así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Escuchen eso. Él los va a marcar a los seres humanos que no estén en Dios, porque en ese tiempo va a haber mucha gente que va a aceptar a Cristo a través del mensaje de los 144,000 que serán ungidos para ser predicadores al pueblo de Israel que está disperso por todo el mundo, porque ellos son millones de millones, porque son la descendencia de Sem, y ellos vienen siendo 1/3 de la humanidad. Así que por eso está mencionado que sucederán esas cosas. Exagerará autoridad. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que va a estar asociado con un falso profeta, uno de los grandes religiosos que existen, y que va a hacer que se unan todos para, cuando venga ese tiempo, aliarse con él. Escuchen. Así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué el 666? Aquí les va la razón por qué. Número del hombre. El 6 es número de nosotros los humanos.
porque fuimos hechos por Dios en el día sexto. Por eso el 6, que es el inmediato, cercano al 7. El 7 es el número perfecto, pero el perfecto es Dios. Y el 6 es el finito, el ser humano. Y ese número tomó control de él Satán desde que dominó a la familia, a la primera pareja en el Edén, hasta el punto que tomó el control y alega y pelea el 6, que viene siendo la humanidad. Y es el 6, por eso son 3 seises. El falso profeta lo usa. La bestia, que es ese dictador, ser humano, supercientífico, gobernante mundial. Y el dragón, Satanás, que también usa el 6, 6, 6, 6, que es el número de hombres, nuestro número de la humanidad que somos, fuimos criados en el día número 6. Por eso el 6 es peleado por Satán y lo sigue usando como el número con el que marcará a la gente que sean sus incondicionales en los días en que los 144,000 predicarán a nivel mundial a todos los de la raza semita. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay sabiduría, dice el verso 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número del hombre, y su número es 6666. Gloria al Señor. Porque ellos son 3 y los 3 usan el 6. Por eso son 3 seises. Ahora veamos lo que dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de tu culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que va a llegar a ese su nivel, de que va a ir poco a poco, entrando, introduciéndose. Primero va a usar al religioso, al falso profeta, ese líder mundial que va a tratar de unir a todas las religiones, pero que estén bajo su autoridad. Ese líder es el que va a darle, a publicar, hasta hacerlo famoso, al anticristo, o sea, al gobernante dictador. Asistirá un falso profeta, quien hará señales en nombre del dictador. Vean lo que dice. Apocalipsis 19:20. O sea que va a usar al falso profeta para que haga señales mientras anda con él, para irse haciendo famoso y reconocido. Apocalipsis 13:13 dice. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese acontecimiento será en su segunda venida corporal de Cristo, cuando viene con ángeles y con sus iglesia glorificada ya. Sucederá esto del capítulo 19, versículo 20. Entonces, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Cuando venga el Señor, se acabó la perversidad y la maldad. Está primero acabando con la corrupción, porque va a ser terminada.
Por eso hay que irnos corrigiendo con tiempo para ser apreciados por Dios y escapar de todos esos juicios. Sabemos, en el libro de Apocalipsis fue escrito en un periodo cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. También los emperadores romanos se consideraban a sí mismos dioses. Mandaban construirse estatuas y exigían ser adorados por sus súbditos. Se cree que esos dictadores antiguos eran típicos del dictador mundial de los últimos días. Eran prototipos del dictador que va a venir. Un gobernante, un ser humano muy capaz, científicamente hablando, filosóficamente hablando, hasta hacerse o hasta aparentar que él es Dios. Por eso se llama anticristo, que quiere decir contra, pero con una actitud en la que primero se presenta él como si él fuera. Este hombre aparecerá como un gran líder, hablando con sabiduría, haciendo que todos los pueblos que no son cristianos le rindan culto. Para la gente inconversa que no le importa mucho las cosas del Dios eterno, para ellos representará la máxima sabiduría y ofrecerá respuestas a todos sus problemas aparentemente. Como que dice, yo traigo las soluciones, no se preocupen. Qué tremendo. Para ello, una figura como el anticristo aparecerá en el mundo moderno. Para que eso suceda, debe producirse una quiebra en el orden mundial, tal como lo conocemos ahora. Vemos cómo hay problemas en el gobierno, a cual más quiere ser el que llega ahí al poder para seguir manipulando y robando a los demás. Pero eso es terriblemente cruel. Escuchen esto. Se debe saber que una crisis monetaria, un colapso de la ley y las instituciones internacionales y de las estructuras del poder de los estados nacionales, un pánico financiero podrá llamársele el camino rumbo a que eso acontezca. Lo mismo sucederá en el caso de una guerra mundial o nuclear, una guerra nuclear. Catástrofes como esas impulsarán a la gente a clamar por un hombre de paz. Quieren un hombre que les traiga paz. ¿Y cuál constituirá una imitación satánica de Jesucristo? Se aparece él diciendo, yo soy. Por eso en el Apocalipsis hay 5 jinetes del Apocalipsis y aparecen 2 caballos blancos. Eso está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero por lo pronto allí aparece un caballo blanco y trae con él, le sigue un rojo y luego un caballo negro y un amarillo. Ahí están 4 jinetes manifestados, pero estos son, el aparente caballo blanco es haciéndose pasar como si él es el Cristo que va a traer la paz cuando habrá esta inseguridad a nivel mundial, que a veces los mismos que la estamos causando somos los humanos. Porque bien se menciona que esta plaga fue inventada por
gobiernos que quieren el control mundial a nivel comercial, militar y en todas las áreas. Pues no es nada menos, sin darse cuenta el ser humano, que le está preparando el camino a que sientan tanta inseguridad que claman porque venga un hombre que les traiga paz. Y es cuando viene esa manifestación del capítulo 4 de Apocalipsis, el primer caballo blanco que se hace pasar como si fuera el Cristo, pero es el anticristo. Gloria a Dios. El quinto jinete también es caballo blanco, pero ese está allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y el quinto imperio, el quinto reino es el bueno, el de Jesucristo. ¡Qué maravilloso es todo esto! Gloria al Señor. Entonces, el espíritu del anticristo se hace presente a menudo en nuestros días. Por ejemplo, cuando rendimos tributo y veneramos a gobiernos dictadores o a un líder militar, o a líderes militares o a otras figuras humanas o a algún gobernante, los sistemas enseñan en nuestras escuelas, los medios de comunicación o en los medios intelectuales son muy similares a lo que a la postre conducirán a la gente al anticristo, porque este será la figura consumada del humanismo. Para ellos es lo máximo. Entonces debemos saber que todas estas cosas son acontecimientos que van a suceder, perdonando la redundancia, porque todo se está preparando. Todo va con rumbo a esto. Hasta hablan de una vacuna que va a ser por ley que se la pongan, o que los seres humanos, y que a la vez va a ser como después establecerán un microchip que lo pongan en la frente o en la mano derecha, con el fin de que allí esté la marca de la bestia. Porque la bestia, en sus términos, se le llama marca, los que se dejen marcar con el 666. Pero en diferencia al capítulo 7 de Apocalipsis, que los 144,000 que allí es su tiempo cuando aparecerán como predicadores a todo el pueblo de Israel a nivel mundial en sus colonias judías, ellos serán sellados. Es mejor el sello, porque el sello es del Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, porque el Espíritu Santo produce un gozo que no lo roba, no lo quita ningún demonio, ni ninguna aflicción. En vez de cualquier situación así pesada, el gozo del Espíritu Santo se conserva en nosotros, motivándonos a seguir esperando que el Señor vendrá a nuestro rescate. Por esa razón, cuando venga ese pánico financiero que ya estuvo a punto de colapsar en estos días, pero parece que están ahí sobreviviendo las economías mundiales, pero hay catástrofes. Esas impulsarán a la gente a clamar por un hombre de paz. Y aprovechando ese dictador que posiblemente ya está
Es más, ya esté hasta motivando a los líderes religiosos a que se unan y que se haga un solo movimiento con un solo líder. Pues ese líder al cual cooperará el líder religioso, porque va a ser el falso profeta que apoyará a la bestia, o sea, al dictador, al hombre gobernante que aparentará traer la paz, pero usará al falso profeta para ganarse al mundo de su tiempo. Y es por eso que aún llegará el tiempo de un control que hará que todos se pongan la marca. Y quien no lleve esa marca, no le venden mercancía ni le compran sus productos. En otras palabras, va a obligar a que todos los de su tiempo tengan esa marca para controlarnos. Voy a quedar ahí en esa. Bendito sea el Señor. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que estamos a punto de que esos acontecimientos vengan. Cuando a lo mejor ya hay gente pensando, ojalá venga un buen gobernante a causa de la corrupción de tanta maldad, tanto abuso de las autoridades contra la gente pobre y los que tienen menos. Pues esa desesperación hace que clamen por un hombre que les traiga paz. Y ahí se va a introducir el primer jinete del caballo blanco, haciéndoles pensar que él trae las soluciones. Pero ¿qué es lo que trae tras de él? Repito, 3 caballos, 3 jinetes. Uno montado en caballo rojo, que significa sangre, derramamiento de sangre. El otro es negro, que significa muerte. El otro es amarillo, que significa enfermedad y hambre. Eso es lo que trae. Pero hace pasar como que él va a ser el de que trae las soluciones. Gloria a Dios. Entonces, cuando estamos viendo que aparezca por allí alguien diciendo que representa a Dios, pues que se quede con sus ondas. Pero habrá millones que sí lo siguen. Se levantan líderes religiosos que la gente hasta les besa los pies, porque ya están tomando el lugar, pero solo llegan al nivel de falso profeta. Pero en estos tiempos finales aparecerá ese dictador que usará ese líder religioso para que lo haga famoso. Bendito sea el Señor. Y luego búscame, por ejemplo, en el capítulo, lo que dice del capítulo 19, por ahí está la página, vamos a leer. ¿Qué? ¿De Apocalipsis? De Apocalipsis, cuando leímos ahí. Apocalipsis 19, 20. Sí, desde el 18. Gloria a Dios. Amen. Apocalipsis 19, del 18 al 20. Del 17 al 20. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Maravilloso, Señor. Estamos terminando por hoy con este mensaje, con esta explicación. La bestia fue apresada. O sea que cuando Cristo viene corporalmente, primero hace juicio a las naciones. Eso está en el capítulo 25 de San Mateo, para que ustedes lo busquen. El verso 31, y se sentará sobre su trono y apartará los malos de los buenos, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá los cabritos a su izquierda y a las ovejas a su derecha. Ese será el juicio de las naciones. Y ahí habrá una gran mortandad, naturalmente causada dentro de la guerra que acaba de terminar, que se llama Armagedón. Y ahí hay muerte por esa guerra de Armagedón provocada en el segundo tiempo, los otros 42 meses. Porque después que Satanás es arrojado de las alturas, es lanzado a la tierra en el capítulo 12 Apocalipsis, y entonces se une la trilogía, los 3 seises. El falso profeta, el anticristo, ese gobernante dictador malvado, y el dragón, Satanás, que les ha dado fuerza y poder a los otros, pero ahora estará en persona con ellos. Pues entonces, cuando el Señor venga corporalmente ya con su iglesia a juzgar a las naciones, lo primero que hace, ata a estos dos personajes. Y verso 20, Apocalipsis 19. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese será el fin del anticristo. En la próxima conferencia hablaremos cómo es el milenio y cuándo comenzará. Dios los bendiga y los guarde. Establezcámonos listos para seguir solo adorando al Todopoderoso, a ninguna otra imagen, porque recordemos que está escrito que al único, Cristo lo dijo en San Mateo 4:4, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al nombre del Señor. Entonces es imposible que haya un control total. Los únicos que no se dejarán controlar son los que tienen la bendición del sello del Espíritu Santo para poder tener las habilidades de contrarrestar todas las falsedades antes que el Señor se lleve a su iglesia, porque su iglesia va a ser sacada de entre todos aquellos que permanecieron fieles, no dejándose conducir ni adorar a ninguno que no sea solo al Dios Todopoderoso. Con la bendición de nuestro Señor, el gran arquitecto, al único y soberano Dios, declaramos éxito en Cristo para todos los que nos escuchan. Amén.